Estamos en el libro de Efesios, el capítulo 4. Gabriel nos guió en esta lectura. Voy a leer nuevamente para ustedes versículos 25 hasta el versículo 32 de Efesios. La palabra de Dios dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Oramos, Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por el gran privilegio que nos das de poder venir ante tu presencia, de poder cantar a tu glorioso y majestuoso nombre. Y gracias por el perdón de pecados que hemos recibido a través de la obra perfecta y completa de Cristo en la cruz. Ahora, Dios, queremos vivir para ti y reconocemos sin problema que somos pecadores, reconocemos sin problema que batallamos con muchas cosas en el día a día, Dios. Y nuestra vida no siempre es congruente con la fe que profesamos tener en ti. Pido que a través de tu palabra tú nos enseñes, nos ayudes, nos instruyas y nos des la fuerza para poner en práctica tu palabra en todas las áreas de nuestra vida y que Cristo sea glorificado y seamos cada vez más parecidos a Él. Te ruego también, Dios, te lo pido de manera muy especial, si hay alguien ahorita que no te conoce, sabe de ti, sabe de Cristo, sabe de la cruz, pero no te conoce personalmente, no sabe en dónde pasará la eternidad, que sea solo tu Espíritu Santo guiándole, trayéndole entendimiento y llevándole rendido a Cristo. Y Jesús, en tu nombre oramos y toda la gloria es para ti, en tu nombre. Amén. Quiero hablarles en esta tarde por un ratito sobre el tema de la nueva vida en Cristo. Y es muy probable, si usted tiene su Biblia, es muy probable que esta sección, comenzando del versículo 17 y hasta el 32, es probable que su Biblia hasta tenga este encabezado, este título, la nueva vida en Cristo, y tiene mucho sentido, tiene mucha verdad. ¿Por qué? Porque versículos 17 al 19 que ya estudiamos antes dan los detalles de cómo vive una persona que no conoce a Dios, cómo viven los gentiles que no tienen a Cristo, perdidos, la mente está oscurecida, son insensibles. Usted y yo teníamos esa naturaleza antes de Cristo. Efesios 2 dice que estábamos muertos en delitos y pecados, y la Biblia es muy congruente al hablar que estábamos en tinieblas, incapaces de acercarnos a Dios por nuestra propia iniciativa. Pero después, en los versículos 20 al 24 que vimos la semana pasada, Pablo presenta una enorme diferencia, un mundo completamente distinto. Porque es cierto, estábamos antes dominados por nuestra antigua naturaleza, que dice el versículo 22, el viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero Cristo nos salvó. De acuerdo a la palabra de Dios, aprendimos a Cristo, conocimos no una religión, porque ninguna religión salva, pero lo conocimos a Él, a una persona, no un sistema de creencias. El Espíritu Santo de Dios nos llamó, nos quitó la venda de ignorancia de nuestros ojos, de nuestro corazón, y nos guió a Cristo, quien es la verdad. Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, nos hemos
despojado, nos hemos quitado, nos hemos desprendido del viejo hombre, como quien se quita una ropa vieja, sucia, maloliente, despreciable, y de acuerdo a la palabra de Dios ya no somos esclavos del pecado. Recuerdan Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. El yo fue crucificado con Cristo. Y Romanos también dice que hemos muerto al pecado. Nuestra vida ahora está escondida en Cristo. Pero aunque es cierto que el viejo Alejandro ha sido crucificado, también es cierto que usted y yo todavía vivimos en este cuerpo de carne, en este cuerpo maldecido por el pecado. Es cierto que todavía tu mente y mi mente, aunque tratamos de poner nuestra mente en la palabra de Dios, reunirnos para adorar a Dios y tratamos de agradar a Dios y ser más como Cristo, también es completamente cierto que tu mente todavía te atormenta con recuerdos sucios del pasado y todavía te presenta tentaciones. Alejandro, ¿te acuerdas que antes te gustaba hacer esto? ¿Qué tal si lo pruebas de nuevo? Tu mente y mi mente todavía dice, ¿te acuerdas cuando obtenías dinero fácil en aquel lugar? ¿O te acuerdas cuando veías esos videos y encontrabas deleite en ellos? ¿Te acuerdas cuando te ibas con tus amigos y tomabas? Y nuestra naturaleza, aunque ha sido crucificada, aunque está encarcelada, aunque está ya sentenciada, todavía tiene el potencial de querernos jalar y hacernos daño. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, ya sucedió, ya nos despojamos, hemos muerto al pecado y en contraste recibimos una nueva naturaleza, nos vestimos del nuevo hombre. Nuestra comunión con Dios que se perdió en el huerto del Edén cuando Adán pecó, nuestra comunión con Dios ha sido restaurada. Hemos sido hechos nuevos según Dios, según sus planes, según su propósito, a esa comunión que se verá un día a plenitud completa cuando estemos con el Señor, pero ya tenemos la vida de Dios en nosotros. Y también Pablo hablaba no solamente de que nos despojamos del viejo hombre, nos revestimos del nuevo, pero también hablaba de una mente renovada, de una mente saturada en la palabra de Dios, de una mente que busca constantemente comunión con Dios, una mente que desde lo más profundo es la clave para vivir una vida que corresponde con ese nuevo hombre. Dijimos la semana pasada que no se trata de conducta, porque muchas personas podríamos tratar de cambiar nuestra vida de manera externa. Ya no me voy a juntar con esas personas, ya no voy a hacer aquello, a partir de ahora mi teléfono va a estar limpio, ya no voy a permitir que palabras obscenas salgan de mi boca. Si tú te enfocas en tu conducta externa y olvidas tu mente y olvidas que todo viene de lo más profundo, vamos a caer de nuevo otra vez. Se trata de venir al Señor y que sea Él, que sea su Espíritu Santo quien renueve nuestra mente, pero desde fondo. Pero el día de hoy, recordar dos cosas ya fueron hechas en nuestra vida. Nos despojamos del viejo hombre, nos vestimos del nuevo y ahora la mente renovada día a día nos ayuda a vivir en congruencia con nuestra nueva vida. Pero el día de hoy surgió un par de preguntas. Esa vida nueva, ¿cómo se ve en la práctica? ¿Cómo se ve el nuevo Alejandro? ¿Cómo se ve esa mente que es transformada constantemente? ¿Cómo se ve el creyente verdadero, no solamente en Efesios 2:8, pero cómo se ve en el trabajo? ¿Cómo se ve el verdadero creyente, no solamente en Romanos 5:8, que hemos sido perdonados? ¿Cómo se ve el verdadero creyente que ha sido sellado con el Espíritu, no solamente en papel, pero en la casa, con tus amigos, con tus vecinos, con tu jefe, con cómo trabajas? ¿Cómo se ve la vida cristiana en la realidad? No el domingo, pero el lunes y toda la semana, no solamente en la iglesia, pero cuando estás solo en tu cuarto,
cuando no tienes vigilancia de nadie, cuando en cualquier lugar, ese hombre nuevo, creado según la justicia y santidad, como dice Efesios, no solamente es para decir gracias Dios por la vida eterna, y cómo se ve en la práctica. No solamente es para decir gracias Dios por salvarme, ok, y cómo se tiene que ver tu vida en el día a día. Ese nuevo hombre se tiene que hacer evidente en nuestras palabras, en cómo manejamos el enojo, en qué se hace con las manos, en cómo se trata al hermano. Y en nuestro pasaje el día de hoy, Pablo nos va a enseñar la nueva vida en Cristo, pero cómo se ve en verdad. Y lo va a hacer a través de enseñarnos 5 diferentes áreas, 5 puntos claros, 5 ejemplos de la vida cotidiana de cómo se ve el hombre nuevo. ¿Qué tan diferente es el hombre nuevo del hombre viejo? Pero antes de entrar a estos 5 ejemplos, primero me gustaría que entendamos que Pablo no va a darnos, hermanos, una lista de reglas. No se trata de haz esto, no hagas esto, cumple aquí, y esto sí, y esto no. Más bien lo que Pablo va a hacer es lo siguiente, y espero explicar esto bien. Si usted y yo viéramos los versículos 25 al 32, vamos a encontrar que lo que Pablo hace, más que darnos una lista de reglas, Pablo establece una estructura, establece un patrón, establece un modelo a seguir. Y de hecho esa es la enseñanza principal. La mente renovada se sujeta a una estructura que Pablo presenta. Y quiero enseñarle este patrón de manera sencilla primero. En cada área, son 5, usted los puede enumerar aquí, puede escribir en su Biblia y todo. En cada uno de los 5, Pablo tiene un patrón y primero, nos va a señalar lo que hay que quitar. Quita esto. Segundo, nos va a decir lo que hay que poner en su lugar. Por ejemplo, quita la mentira y en su lugar pon la verdad. Y tercero, Pablo nos va a dar una razón. Nos va a decir el por qué. Y ese por qué es lo que hace toda la diferencia. Si usted y yo nos enfocamos, Alejandro, ya no mientas, di la verdad. ¿Por qué? No sé, porque es lo mejor. Nos estamos perdiendo. Lo que hace Pablo, así vive el creyente, pero más importante, así es, ¿por qué vive así? Porque la razón nunca es sé mejor persona. ¿Por qué vienes a la iglesia para ser mejor persona? Respuesta equivocada. ¿Por qué leemos la Biblia? Porque es correcto. No. ¿Por qué dejamos de mentir? Bueno, porque la sociedad es mejor si todos decimos la verdad. No, tampoco es la respuesta correcta. Nunca es, Alejandro, esfuérzate más. Nunca es, la sociedad va a ser mejor, vamos a crear un México mejor si nos portamos mejor. La razón siempre tiene que venir del Evangelio. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? La raíz, el fundamento, el cimiento, tiene que venir, tiene que estar anclada en lo que Cristo hizo, en lo que el cristiano, en lo que el creyente ya es, en lo que el Espíritu Santo está haciendo en ti y en mí. Cada mandamiento, cada punto que vamos a ver el día de hoy tiene que tener sus raíces bien cimentadas en Cristo, en el Evangelio. Porque esto es lo que hace la diferencia, hermanos, de la piedad cristiana, de la vida cristiana, de la conducta cristiana, de cualquier otro sistema moral, de cualquier otra religión, de cualquier filosofía. Pregunta seria y espero una respuesta de ustedes. ¿En su trabajo le han dado instrucciones sobre mentir, sobre engañar? ¿Alguien le han dicho, aquí en mi trabajo no puedes mentir y no puedes engañar? ¿Alguien le han dicho eso? ¿Pero puede hacerlo? ¿En su trabajo hay como reglamentos sobre robar o no robar? Pregunta seria, de veras. En su trabajo le dicen, hey, aquí no puedes robar material. ¿Le han enseñado eso? Con nosotros sí. Ahí está una página de internet con la filosofía del trabajo. Aquí no puedes mentir. Y de hecho, cuando yo he entrevistado a personas, les digo claramente, aquí tenemos valores y aquí no te voy a pedir que mientas en un correo electrónico. Di la verdad, actúa con integridad. Y sabe, no importa la religión que seas.
Por ejemplo, hay filosofías japonesas que dicen, reconoce cuando te equivocas, y de hecho hay algo que tenemos en el trabajo sobre eso. Hay métodos de enseñanza, el Montessori, que le enseñan a los niños que tienes que vivir de esta manera y de esta manera. ¡Ey, no se peleen, niños! ¿Por qué? ¿Qué es lo que distingue al cristiano, la conducta cristiana, el caminar cristiano, de cualquier otra empresa que también le podrían decir, hey, no robes, no mientas, no peleen, lleguen a tiempo? ¿Qué es lo que hace la diferencia? La raíz, la motivación, el por qué hacemos lo que hacemos. Cualquier filosofía del mundo te puede decir, hey, no mientas, habla con la verdad. También Efesios 4:25 lo dice. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? El por qué hacemos lo que hacemos. No mentir no es algo exclusivo del Evangelio. Lo que sí es exclusivo del Evangelio es la razón. No vivimos diferentes, hermanos, porque queremos ser productivos, porque queremos ser exitosos. No vivimos diferentes para ser aceptados. Vivimos diferentes porque ya fuimos transformados. Vivimos diferentes porque ya tenemos una nueva identidad que recibimos por parte de Cristo. Ya somos un hombre nuevo. Tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Tu conducta entonces no dice quién eres tú. Quien tú ya eres, más bien, es lo que produce tu conducta. Tú no te portas bien para llegar a ser alguien, porque tú ya eres alguien, eres una nueva criatura. Por eso tu vida produce una clase de conducta. Este patrón entonces, y espero podamos seguirlo bien, Pablo nos va a presentar 5 áreas. Nos va a decir, quita, pon, ¿por qué? Quita esto, pon esto y después ¿por qué? Si entendemos esto, esas 5 cosas van a ser fáciles y no las vamos a sentir como reglas, como tengo que hacer esto. Y lo que hace Pablo es describir cómo vive el creyente. ¿Y cuáles son las 5 áreas que presenta Pablo? Número 1, la verdad y la mentira. Versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Lo primero que llama la atención al abrir nuestro pasaje es el por lo cual. Pablo abre así, por lo cual, porque Pablo no va a dar una lista de cosas así que se las inventó de la nada. Más bien, Pablo viene desarrollando un argumento y comenzando por lo cual, es resultado de todo lo anterior, el hombre nuevo. Hemos muerto al pecado, ahora nos revestimos del nuevo, tenemos una mente renovada y si eso es verdad, por lo cual entonces ese es el resultado. Hablamos la verdad, desechamos la mentira. Y entonces, siguiendo nuestro patrón, ¿qué quitamos? De acuerdo a Pablo, primero, la mentira. Quitamos la mentira. Y cuando Pablo usa la palabra mentira, no se refiere así como en general a la mentira. Pablo se refiere a todo lo que es falso. Pablo habla de toda clase de distorsión de la verdad con el fin de engañar. Pablo está incluyendo aquí mentiras que son claramente y directamente y descaradamente mentiras. Pero Pablo también está hablando aquellas mentiras que nosotros tratamos de justificar. Decimos que hay mentiras blancas y mentiras negras. Y hasta hay mentiras piadosas, decimos nosotros. Y hasta hay mentiras que son a nuestro criterio inocentes y les decimos mentiritas. Pablo abarca toda clase de mentira, todo aquello que atenta en contra de la verdad. Pablo también incluye la verdad dicha a medias. Pablo también está hablando de la información que tú y yo damos y le exageramos y le agregamos más datos que no son certeros. También Pablo, cuando habla de mentira, se refiere también a cuando tú y yo nos quedamos callados y no decimos nada, como para dar la impresión de que no estamos diciendo alguna mentira. Pablo también incluye aquí el hacer trampa en un examen. Está hablando también de entregar datos incorrectos en un reporte del trabajo. Mentira también incluye aquella declaración de impuestos que tiene números alterados. Incluye también ese reporte financiero del trabajo en el que un número lo moviste. Toda clase de mentiras. Todo lo que se opone a la verdad. Todo lo que modifica aún en lo más pequeño para atacar a la verdad. Y Pablo lo que está diciendo claramente es
es que lo quitemos de nosotros, desechemos. Y la palabra desechar aquí habla de tirar, de descartar. Ya no tiene lugar. La mentira es completamente incompatible con la naturaleza de Dios. ¿Por qué quitamos la mentira? Porque se opone a Dios, quien es la verdad. Recuerdan en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Y qué dice del diablo, de Satanás? Que él es mentiroso y padre de mentiras. Él no puede permanecer en la verdad. Desde el principio de la historia él ha sido mentiroso. Y Dios, en contraparte, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Dios es verdadero, Él no miente, no es hijo de hombre para que mienta. Cuando tú y yo mentimos, favorecemos la mentira, hacemos trampa en un examen o en una declaración o en un cambio que te dieron mal y tú te quedaste con él, cualquier clase de mentira. Tú y yo estamos inclinándonos, estamos tomando partido. Y hay uno que es padre de mentira y otro que es la verdad absoluta por completo. Mentir, entonces, una persona que resuelve todo a base de mentiras está probando que no tiene la nueva naturaleza. Está probando que no se ha despojado del viejo hombre, no se ha revestido del nuevo y su mente no ha sido renovada. Y la Biblia, de hecho, es muy directa cuando habla del mentiroso. Aquella persona, no me estoy refiriendo a que usted y yo mentimos una vez, ya soy esa persona. No, pero hay personas que todo lo resuelven con mentiras. En tu trabajo todo es mentiras, en tu familia tienes una red de mentiras, en tus finanzas mientes. Aquella persona que su vida constantemente apela a la mentira. Apocalipsis 21 dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero Pablo dice por eso entonces que el nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad, ese hombre desecha la mentira. Y solo quiero apelar a usted mismo, ¿qué clase de persona eres en cuanto a la verdad? ¿Te apegas a la verdad, desechas la mentira? Y siguiendo nuestro patrón, Pablo dice, quita la mentira y pon la verdad. Dice el versículo 25, por lo cual desechando las mentiras, hablad verdad. La verdad en nuestras relaciones con otros, la verdad en nuestras conversaciones del día a día, la verdad en los compromisos que hacemos, la verdad en hacer promesas que sí se van a cumplir, la verdad en el desarrollo de mi trabajo, en mis correos, en las promesas que le hago a los clientes, la verdad en cómo manejo el dinero, la verdad en dónde estuve, la verdad en cuando me he equivocado lo reconozco aunque tenga que pagar las consecuencias. El que ha probado la naturaleza de Dios, el que tiene la naturaleza de Dios, el que ha nacido de nuevo, desecha la mentira, en su lugar pone la verdad. Cristo decía en Mateo 5:37 de cómo debemos de ser en cuanto a la verdad. Cristo decía, sea vuestro hablar sí, sí o no, no. Sin rodeos, sin manipular, sin doble intención. Cristo decía, solo habla la verdad. Si es un sí y ya. O si es un no, si no vas a poder cumplir la promesa que le hiciste a tus hijos, sabes que no voy a poder cumplir, yo no te puedo prometer esto. O sí, me gasté el dinero en esto, sí estuve en tal lugar. El que ha nacido de nuevo desecha la mentira, pone en su lugar la verdad, pero después aquí está lo más importante, el por qué. Y el patrón de Pablo, quito mentira, pongo verdad. La razón, somos miembros los unos de los otros. Versículo 25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Pablo no nos dice, hey, Alejandro, hable la verdad, porque la honestidad es una virtud. Él tampoco dice, tienes que hablar la verdad, porque la sociedad va a funcionar mejor con personas honestas. Pablo lo dice ¿por qué? Porque somos miembros los unos de los otros, porque somos un cuerpo. ¿Qué pasaría en un cuerpo cuando una parte le miente a la otra? ¿Qué pasaría en tu cuerpo si el cerebro le miente al resto del cuerpo? El cuerpo va a sufrir. Imagínense si usted está cocinando y está ahí el aceite hirviendo o el agua hirviendo, perdón. Si su cerebro manda una señal, esa agua está fresca, deberías de darle un trago. O ¿por qué no metes la mano al aceite a ver qué se siente? Si el cerebro le manda esa señal a la mano, el cuerpo va a sufrir. O imagínese, usted está en el tráfico, está el semáforo en rojo. ¿Qué pasaría si su cerebro le manda una señal y sus ojos lo engañan y dicen está en verde y se cruza? Vas a sufrir.
Y Pablo dice, ¿y por qué tenemos que hablar la verdad? Porque somos miembros los unos de los otros. La mentira dentro del cuerpo de Cristo es más que solamente un problema de que Gabriel le mintió a su papá, de que una esposa le mintió a su esposo. Es más serio que eso. Es un ataque a la unidad que Pablo ha estado defendiendo desde el versículo 1 del capítulo 4. Somos un cuerpo, unidad, una fe, un bautismo. Cada miembro funciona en su lugar. La mentira, la deshonestidad, no solamente te afecta a ti, afecta a toda la iglesia. Carlos Spurgeon decía, un cristiano que miente no solo peca contra la persona a quien miente, peca contra el cuerpo al que pertenece y peca contra el Señor, cuyo nombre lleva. Pablo dice, hey, quita la mentira, pon la verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Y la mentira más peligrosa dentro de la iglesia, hermanos, no necesariamente es que yo le mentí a Víctor sobre algún tema. La mentira más peligrosa a veces es a través de la apariencia. El proyectar una impresión de que todo está bien. De venir aquí, pararme detrás del púlpito, abrir la Biblia, o usted ahí sentado tomando notas, pretendiendo poner atención cuando usted y yo sabemos que espiritualmente estamos muy mal. O venir aquí, saludarnos, sonreír, llegamos a la casa y somos una persona completamente distinta. La mentira hace tanto daño a la iglesia porque alguien da la impresión de que estás bien cuando quizás necesitas ayuda, necesitas el apoyo de otros hermanos, de que quizás hay pecado en tu vida y la iglesia está aquí no para juzgarte, pero para ayudarte, para orar por ti, para exhortar y levantar al que está caído. Y la mentira hace daño a otros, porque decimos, no, todo está bien, gracias. O le dices a otro, voy a orar por ti. Eso no es cierto, no vas a orar. Solamente es mera cortesía. Somos miembros los unos de los otros, entonces la mentira le hace daño a todo el cuerpo. Hace creer que tal familia todo está en orden cuando no es así. Y ocupa nuestro apoyo y ocupa nuestra oración, y hay pecado que se tiene que confrontar y hay heridas que se tienen que sanar. La mentira afecta a la iglesia porque impide que nos ayudemos unos a otros. El hombre nuevo habla la verdad, el hombre nacido de Dios habla la verdad, no porque sea valiente, no porque sea lo correcto, sino porque pertenece a Dios y Dios es verdad y pertenece a un cuerpo donde la verdad es necesaria para que el cuerpo funcione de manera correcta. Si el cerebro manda la señal correcta, mira, hay un pie que está sangrando y está dolido, entonces vas a tomar acciones para que ese pie esté sano. En la iglesia necesitamos hablar la verdad y yo quiero animarles a todos. ¿No estás bien? Estamos para ayudar. ¿Estás lidiando con un pecado, cualquiera que sea? El chisme, el odio, tienes resentimiento con otro hermano aquí o no puedes ver a otra familia. No mientas, permítenos ayudar, permítenos orar por ti. Se te invita a participar en algo en la iglesia, también di la verdad, sabes que yo no puedo porque estoy pecando aquí, tengo problemas con esto. O sabes que yo creo que no conozco al Señor, oren por mí, ayúdenme. Necesitamos hablar la verdad porque somos miembros los unos de los otros. La segunda área de la que Pablo habla, no solamente la mentira, pero también la ira. Y Pablo va a seguir el mismo patrón. Quita esto, pon esto y ¿por qué? ¿Qué quitamos? Obviamente la ira que se convierte en pecado. Pablo dice en el versículo 26 y 27, airaos, enojarte, pero no peques. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Pablo no comienza diciendo aquí, no se enojen. De hecho, comienza diciendo algo que nos sorprende, como, enójate. ¿En serio, Pablo? Sí. Pensaríamos que la Biblia diría, no te enojes nunca, pero de hecho, Pablo comienza diciendo aquí, airaos, enójate, sí. De hecho, Pablo está citando el libro de Salmos capítulo 4, versículo 4, que dice, temblad y no pequéis. Y tanto Salmos como Pablo nos enseñan que la ira no es en sí pecado. El enojarte no es necesariamente pecado. Hay una ira, hay un enojo que es legítima, que es santo. Jesús, el Hijo de Dios, se enojó en serio.
En Juan capítulo 2 entró al templo y volteó las mesas de la gente que estaban vendiendo allí. En otra ocasión agarró un látigo y empezó a darle a la gente, gritándoles. Convirtieron eso en una cueva de ladrones, porque había corrupción en el templo. Este hombre llamado Anás había hecho toda una red, toda una mafia, y el templo era completamente pura corrupción. Y Jesús, enojado y lleno de ira santa, pone orden allí, porque es una ira que viene de Dios por algo correcto. En Marcos capítulo 3, versículo 5, Jesús va a sanar a un hombre que tiene la mano seca, ocupa ayuda, es día de reposo, y los fariseos y religiosos están ahí mirándole con malos ojos, y Jesús se indignó y se enojó con ellos. Hay una ira santa, correcta, que responde a lo que es genuinamente malo. Y el libro de Salmos 7 dice con toda claridad que Dios está airado con el pecador todos los días. No solamente con su pecado, pero con él como el que comete la agresión. Dios está airado con el pecador todos los días. La ira, hermanos, en sí misma es una emoción que Dios puso en ti y en mí. La ira no es el problema, el enojo no es el problema. De hecho, a veces, hablábamos en la escuela dominical, de hecho hay veces en las que no airarte podría ser pecaminoso. Cuando alguien blasfema el nombre de Dios, cuando sucede una injusticia frente a tus propios ojos, cuando sabes que alguien está abusando de unos niños inocentes, el no enojarte, el no airarte podrías hacer pecaminoso. Compartí en la mañana, en Estados Unidos hay más registros de abortos que de niños nacidos. Y saber esos datos y más bien celebrar o que no sientas nada es pecaminoso. Hay ocasiones en las que tienes que airarte y tienes que enojarte de manera correcta y santa. Entonces, airarte no es un pecado necesariamente. Es lo que dice Pablo, airaos, pero el problema es lo que produce la ira y qué se hace con ella. Y Pablo pone una línea bien marcada. Enójate, pero no peques. La ira se convierte en pecado cuando esa ira se produjo por mí, por mi orgullo, por mi honor. Cuando yo alimento la ira, el enojo, cuando la justifico, cuando la uso como un arma para producir daño a otras personas. La ira legítima, la ira sana, la ira santa se produce porque algo está mal. La ira pecaminosa usa el enojo como un combustible para destruir. Hablábamos de eso en la mañana. Le animo a escuchar después la enseñanza. Y Pablo dice, mira, quita esa clase de enojo que no tiene justificación. Enójate, pero no peques. ¿Qué tienes que quitar? Esa ira que viene de ti, porque no te dieron atención a ti, porque no te dejaron pasar a ti primero, porque no hicieron lo que tú querías. Esa clase de ira, quítala. ¿Y qué pones en su lugar? Dice Pablo, una resolución rápida. Arreglar rápidamente el tema. Pablo da una instrucción muy clara: airaos, pero no pequéis. Quita eso. La ira que está mal, la ira que tiene tendencia al pecado. ¿Y qué pones en su lugar? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Arréglalo rápido. ¿Y qué dice Pablo? ¿A qué se refiere? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aquí no está dando un poema, está más bien dando una instrucción en cuanto al tiempo. ¿A qué hora se pone el sol? Bueno, en tiempos bíblicos el atardecer es como tipo 6, 7, 8. El punto de Pablo es: no te vayas a dormir con el enojo. El que está enojado y no ha resuelto la causa del enojo no se puede ir a dormir, es el punto de Pablo. No puede esperar hasta mañana. Me enojé con mi esposo. El punto de Pablo es: no te vayas a dormir sin arreglarlo. Me enojé por mi papá porque no me dio dinero, no me dejó ir a tal lugar. No te vayas a dormir sin haber arreglado esto. Estoy muy furioso con mis hijos por cualquier motivo. Pablo dice: no se ponga el sol sin que tú hayas arreglado este tema. No se puede esperar hasta mañana. El enojo no puede acumularse un día, 2 días, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, porque después se va a convertir en algo completamente diferente a lo que lo causó originalmente. Porque es lo que hace el enojo no resuelto. Si tú te enojas con alguien, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana, un amigo, quizás al principio el enojo era justificado. Me enojé porque mis hijos desobedecieron.
Mis hijas hicieron algo terrible. Está bien que te enojes, pero Pablo dice arréglalo, arréglalo, arréglalo. No permitas que pase un día, otro día, porque ¿qué pasa con el enojo que no se arregla, hermanos? Se convierte en resentimiento. Y el resentimiento acumulado se convierte en amargura. Y la amargura echa raíz en el corazón. Hebreos 12 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mucha de la amargura que tenemos el día de hoy fue porque un momento estabas enojado, lleno de ira, dejaste que avanzara y al día de hoy tienes resentimiento con tu papá por cosas de hace 5 años. Con tu esposa porque un día, no te dio de comer lo que quisiste, te enojaste, no arreglaste nada. Pasaron 2, 3 semanas, a lo mejor tu papá, tu abuelito ya se murió y estabas enojado con ella, nunca lo arreglaste. Pablo dice, quita ese enojo injustificado, en su lugar pon resolución rápida. Pero después nos dice el por qué. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esa es una de las razones más serias en toda esta sección, no des lugar al diablo. La palabra lugar que usa Pablo aquí significa literalmente espacio, territorio. El enojo no resuelto no es, hermanos, solamente un problema emocional, no es un problema de carácter. El enojo que tú no arreglas es una puerta abierta. El enojo no resuelto es un espacio, un terreno que tú le permites al enemigo para que él trabaje. Eso no significa que cada vez que alguien se enojó, el diablo entró automáticamente. Significa más bien que el enojo que dura 2, 3 días, una semana, el enojo que tú sigues alimentando no resuelto, va a crear condiciones perfectas para que Satanás trabaje con mucha facilidad. El creyente, si no atiende el enojo, es como una fisura en la pared. Ves, no es tan grave, pero después cuando te das cuenta ya se fracturó la pared y cuando te das cuenta ya se está queriendo caer. Cuando el enojo no se arregla, le estamos dando espacio a Satanás para causar división. Y muchos conflictos, hermanos, muchos conflictos en las iglesias, matrimonios, amistades, no empezaron con algo grande, comenzaron con algo pequeño que no se resolvió a tiempo. Un malentendido sobre algo que ni tenía mucho sentido, pero no se arregló, creció, una ofensa que no se habló, un enojo con el que te fuiste a dormir, luego otra noche y otra noche hasta que ya era algo muy profundo. El hombre nuevo no vive sin enojo, pero no le da al enojo más tiempo para no dar espacio a Satanás para trabajar. ¿Qué más dice Pablo? No solamente la mentira, no solamente el enojo, pero después el versículo 28, el hurto, robar y el trabajo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y este versículo parece como, ese está muy fácil, hermano. No robes, trabaja. Parece simple. Pablo es directo. ¿Qué tienes que quitar? Siguiendo el mismo patrón, el hurto, robar. El que robaba ya no robe. Y parece sencillo. Ya no robes, mejor trabaja. Pablo le escribe a una iglesia en Éfeso. Así se llama el libro, claro. Y en Éfeso era una ciudad mayormente de comercio. Había comercio muy, muy fuerte y comercio religioso muy fuerte. Y muchas de las personas que estaban en la iglesia antes habían vivido de un modo muy distinto. Y solo piensen un poquito, había comerciantes y eso no es nada nuevo. Mucho del comercio lamentablemente incluye corrupción, incluye robo. Y Pablo dice, hey, hermanos, los que antes robaban, los que antes tenían negocios, ya no roben. Trabajen honradamente ahora. Lo que da a entender, antes trabajabas quizás de manera deshonesta. Hay un dicho mexicano que dice, el que no tranza,
no avanza. Vas a cualquier mercado, me ha tocado y pido, no sé, 1 kilo de mangos y digo, esto no es 1 kilo. Mi mano más o menos sabe cuánto es 1 kilo y esto no es. Pero Pablo dice, hey, no robes. El que robaba antes ya no puede seguir. Y Pablo no está hablando de robar como de agarrarle a alguien y quitárselo de las manos nada más. Está hablando de todas las modalidades posibles que hay de robar. Y de hecho la palabra que usa aquí para robar implica apropiarse de la propiedad ajena sin el consentimiento de su dueño. No solamente robo descarado, pero también fraude. Engañar a alguien con información para sacar su dinero. También un trabajo mal hecho para que tengas que repetirlo y volver a cobrar. También todo aquel empleado que toma material que no le corresponde, supuestamente para completar su salario. Mi patrón no me paga bien, entonces yo me cobro solo. También aquel comerciante que engaña con sus medidas, que vende kilos de 800 gramos. También aquel que roba tiempo en su trabajo, que va al baño 5 veces al día y cada vez que va, no sé, 20 minutos, estás robando tiempo. Aquel que paga menos de lo que tiene que pagar. Aquel que altera cualquier cosa para beneficiarse a sí mismo, pagarle menos al gobierno o no pagar lo que tiene que pagar. Todas las modalidades de robo, dice Pablo, pertenecen al viejo hombre, no tienen lugar en el hombre nuevo. Quítalo, es el punto de Pablo. El que robaba, el que hurtaba, ya no hurte más. Y siguiendo el mismo patrón de Pablo, quita esto y ¿qué pones en su lugar? Trabajo honesto. Y aquí de hecho Pablo va mucho más lejos que no solamente no robar. Pablo no dice, hey, trabaja para sostenerte a ti mismo, trabaja para que tengas tu dinerito. Pablo lo que dice es que trabajes haciendo con tu mano lo que es bueno. La Nueva Traducción Viviente traduce este versículo así: si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Pablo lo que hace no solamente es, hey Alejandro, hey hermanos, hey hermano Manuel, hermano Juan, Eduardo, no robes. No solamente dice trabaja, pero de hecho Pablo dignifica el trabajo. Pablo dice, más bien usa tus manos para trabajar honestamente. El trabajo es honroso, el trabajo es un don de Dios. Pablo, de hecho, nos presenta el trabajo no como si fuera un castigo, no como, ya es lunes otra vez, tenemos que ir a trabajar. Pablo dice, no, usa tus manos para un buen trabajo que glorifique a Dios. Pablo no presenta el trabajo como ni modo, hay que aguantar, nos tocó ser hombres o nos tocó, no sé, la maldición del pecado, ahora tenemos que ir a trabajar, ahora tengo que pagar tantas cosas. Pablo dignifica, de hecho, el trabajo, no lo presenta como algo que se tiene que aguantar. Es algo que tiene valor cuando se hace bien y se hace honestamente. Pero de hecho Pablo va más lejos, algo que no esperábamos. ¿Sabe? Creo que todos entenderíamos y todos estaríamos de acuerdo con esto. Ok, ¿no robes? No, ok. ¿Trabaja honestamente? Sí. Hasta ahí estamos bien. Pero vea lo que hace Pablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Hasta aquí todo bien. Pero después Pablo le da otro propósito al trabajo, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entendemos esa parte, no robar, ok, mejor trabajar honestamente para llevarle el pan a mi esposa, a mis 2 hijas, pagar mis cuentas, gasolina, etc. Pero Pablo no solamente cambia tu conducta, cambia el propósito completo del trabajo. El que robaba, tomaba lo ajeno para él. El hombre nuevo, el que tiene la naturaleza de Dios, el que se ha revestido de la naturaleza de Dios, el que tiene una mente renovada, trabaja honestamente, y el fruto de tu trabajo y mi trabajo no termina solo en ti y en tu familia. Se extiende al que tiene necesidad. ¿Recuerdan la historia de Robin Hood? Le robaba a los ricos para darle a los pobres. Aquí es distinto. Sí ocupas dinero para darle a los pobres, pero no lo consigues robando, sino trabajando de manera honesta, haciendo un excelente trabajo. Pablo pone todo de cabeza, de robar
a dar, más bien a reunir honestamente y compartir con otras personas. Y la razón, el por qué. Este versículo, de hecho este punto, no tiene una razón específica clara, pero es muy obvio. El viejo hombre ya no vive para él mismo. El viejo Alejandro no vive enfocado en dinero que él recibe y lo usa solamente para él. El nuevo hombre, la lógica del nuevo hombre, el modelo del nuevo hombre va a 2 Corintios 8 y 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros, por amor a ti, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Esta es la razón, hermanos. El creyente que trabaja honestamente y comparte con el que tiene necesidad, no lo hace porque está siguiendo una regla de ser generoso. Lo hace porque es lo que Cristo hizo. ¿Por qué trabajamos honestamente? ¿Y por qué recibo un salario, sean 1,000, 2,000, 3,000, lo que sea? ¿Y por qué todavía, trabajando honestamente y disfrutando en mi trabajo, por qué extendería para darle a los demás? Porque es lo que hace el que quiere seguir a Cristo, porque es exactamente lo que Cristo hizo. Siendo rico, se hizo pobre y compartió contigo y conmigo, y con la riqueza que Él nos dio, tú y yo fuimos enriquecidos. El trabajo del creyente, cualquier cosa que tú hagas, en una oficina, sea que cargues costales de cemento, sea que empujes un carrito con comida, sea que estés en una computadora, lo que sea que hagas, no es tu trabajo un medio solo para pagar cuentas. Tu trabajo es un instrumento de Dios para sostener al que tiene necesidad. Cuando un creyente trabaja honestamente, con integridad y con lo que gana ayuda a otro, ese creyente se está convirtiendo en un canal por el cual Dios provee las necesidades de alguien en su pueblo que tiene necesidad. El verdadero creyente, el que tiene la naturaleza de Dios, entonces ama su trabajo, lo hace de manera correcta, no roba para nada. ¿Y por qué lo hace? Porque está siguiendo el mismo modelo de Cristo. La cuarta área es las palabras. Y hablábamos mucho de esto en la escuela dominical las últimas 2 semanas. Versículos 29 y 30, que conocemos muy bien. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Eso es lo que tienes que quitar. ¿Y qué es lo que tienes que poner? La que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Por qué? Para que no contrices al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y esta es quizás la más cotidiana, porque sabe, todos los días de nuestra vida hablamos con alguien, siempre hay palabras involucradas. Y Pablo dice que el nuevo hombre cuida mucho sus palabras. ¿Y qué nos pide que quitemos? La palabra corrompida. La palabra corrompida que usa Pablo aquí es la misma palabra para podrido, descompuesto, corrupto. Es la misma palabra que se usa para fruta ya fermentada, que ya no sirves, que si te la comes y ves que tiene allí ya blancoso y espuma, te va a hacer daño seguramente. Pablo dice, eso es algo corrompido, envenena. Es la misma palabra que se usa para la madera podrida. Y es la misma palabra que se usaba para los mercados, que venía un hombre que vendía pescado podrido, ya maloliente, lo multaban severamente si vendía esa clase de pescado. Pablo dice, esa clase de palabras echadas a perder, corrompidas, sucias, que hacen daño, quítalas de tu vida, deséchalas. ¿Y cuáles palabras corrompidas son estas? Se refiere a toda clase de vocabulario obsceno, malas palabras, groserías. Se refiere a todo lo que sale de tu boca que en lugar de construir, destruye. Se refiere a esa crítica hacia otras personas que no ayuda, que más bien aplasta. Se refiere a opiniones que nadie te pidió y que las das para causar división en otras personas. Se refiere al chisme disfrazado de preocupación. Mire, no es por chismoso, pero sabía que el hermanito fulano de tal está, hay que orar por él. No quieres orar por él. Quieres dar información, quieres chismear sobre la situación. Se refiere a palabras corrompidas, a esa clase de burla que humilla a otras personas. Se refiere a esa clase de queja constante que sale de nuestra boca
que envenena todo, solo te quejas y te quejas de todo siempre. A esa clase de palabras hirientes que salen en un momento de enojo, que aplastan a una persona, todo eso es palabras corrompidas, están podridas. Y el punto de Pablo, esa clase de palabras no tienen espacio, lugar en la boca del hombre nuevo. Santiago 3:10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Santiago 3:10, no puede salir agua dulce y agua amarga del mismo manantial. Santiago dice, eso es absurdo. Imagínate una fuente que te sale agua dulce y amarga al mismo tiempo. Eso es ilógico, no tiene sentido. Pero después Santiago nos dice, ¿qué hay de tu boca? El domingo estábamos cantando, mi alma esperará, estábamos cantando de las grandezas de Dios, diciendo, Dios te bendiga, y el lunes estamos aplastando a un hermano con crítica, con chismes. No tiene sentido, no puede ser así. Y Pablo dice, quite eso. ¿Y qué pones en su lugar? La palabra que edifica. Pablo no dice solamente, hermanos, hablen bien. Pablo dice, habla palabras que edifican. ¿Y qué clase de palabra es esa? Él mismo lo dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación y la palabra que da gracia a los oyentes. Usa la palabra buena. La palabra buena, de hecho, viene de la misma palabra de ágata, que es una piedra preciosa. Tu palabra, tu lenguaje tiene que ser algo que en su naturaleza es solo bueno. Solo voy a hablar algo bueno, correcto, sano a los hermanos y sobre los hermanos. No solamente tiene la apariencia de ser buena, pero en su naturaleza es una palabra buena. Y Pablo dice, no solamente ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, pero también otra característica, tiene que ser una palabra que sea de edificación. No lo que yo quiero decirle a las otras personas, pero las palabras que otras personas necesitan escuchar y que les van a ayudar de verdad. Pero después Pablo también dice la que sea necesaria para la edificación a fin de dar gracia. Y dar gracia implica que le trae bendición, que le suma, que trae beneficio a las personas que las reciben. Hay otras versiones de la Biblia que traducen las palabras que traigan beneficio a los que las reciben, que sean de bendición para las que las escuchan. Eso requiere que tú y yo, hermanos, pensemos antes de hablar. Y yo le animo a lo siguiente, pregúntese de manera sincera, genuina, de verdad, ¿esta palabra que tú quieres decir va a construir o va a destruir? Le estoy diciendo a este hermano, a mi hija, a mi esposa, a un hermano, a una hermana, le estoy diciendo lo que voy a decir, ¿necesita ser dicho o yo lo necesito decir? Es algo que yo me quiero sacar del pecho y decirle, hermano, ¿sabe qué? No sé. O es algo que esa persona necesita de verdad. La persona que va a recibir va a quedar mejor o peor después de escucharte. Proverbios 25:11, cuando habla de las palabras, dice que las buenas palabras son como una manzana de oro que tiene adornos, incrustaciones de plata. Es la palabra dicha como conviene. La palabra correcta, en el momento correcto, de la manera correcta, tiene un valor altísimo. Así como una manzana de oro. Más valiosa es la buena palabra que das. Y la razón por la cual el creyente quita la palabra corrompida, pone palabras de edificación, ¿por qué? Y aquí está una razón muy fuerte. Versículo 30. Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Este versículo viene de lo anterior. Quita esas palabras, porque no queremos contristar al Espíritu Santo. La razón de Pablo no es cuida tus palabras porque pueden dañar a otros. Más bien es cuida tus palabras para que no contristes al Espíritu Santo de Dios. Y la palabra entristecer es causar dolor, producir tristeza, claro. Pablo está diciendo, hermanos, y eso es importante, que las palabras que salen de la boca del creyente
pueden entristecer al Espíritu Santo que vive dentro de ti. El Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, habita en ti, habita en mí, siente, puede ser entristecido y está presente, eso es importante, está presente en cada conversación que tienes. Él está allí cuando dices algo que hiere a otras personas. Él está allí cuando estás chismeando de otras personas. Él está allí cuando estás criticando, cuando estás dando rumores, cuando tus quejas hacen daño a otros. Y eso le produce tristeza. Isaías 63:10, mas ellos fueron rebeldes, hablando de Israel y las obras de Israel. Ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. El pueblo de Israel en el desierto entristeció al Espíritu por su conducta. Pablo toma lo mismo y dice, hey iglesia, hey Alejandro, cuidado con lo que dices, porque puedes entristecer al Espíritu Santo. Y si entristecer al Espíritu Santo, hermanos, no fuera suficientemente grave, Pablo dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, no es cualquier espíritu, es con el que fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo que puede ser entristecido con tus palabras es el mismo Espíritu que en Efesios 1 nos selló. Es el mismo Espíritu que es las arras de nuestra redención. El mismo que garantiza que lo que Cristo comenzó en ti lo va a llevar hasta el final. El mismo Espíritu que Cristo dijo, les enviaré a otro Consolador, que esté con ustedes, es el mismo. Ese Espíritu, hermanos, habita en nosotros y está presente en cada conversación. Está presente en cada comentario, en cada palabra que sale de nuestra boca. Y esto, yo no sé usted, pero debería de cambiar por completo la manera en la que pensamos de cómo hablamos. Debería de cambiar por completo cuando te vas a sentar con alguien y vas a hablar una conversación con malas palabras o un tema vulgar. Eso debería de cambiar por completo, porque si yo me pongo a platicar con un hermano y vamos a chismear de otra persona, el Espíritu Santo está allí. Está escuchando y está sabiendo todo lo que estás diciendo. Y todas esas palabras corrompidas le entristecen a él. Entonces, ¿por qué cuidas tu boca? ¿Porque quieres ser una persona educada? No. ¿Por qué cuidas tu boca? ¿Porque no quieres problemas con alguien? Hay una razón mucho más profunda. No quiero entristecer al Espíritu Santo y eso lo cambia completamente todo. Cuando tienes una conversación con otro, no son dos, siempre hay tres. Ahí está el Espíritu Santo. J.C. Ryle decía que un cristiano que no cuida su lengua no ha entendido todavía quién vive en él. Y la última área, las actitudes del corazón. Versículos 31 y 32, quítense, vea el mismo patrón, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes bien, como aquí está lo que tienes que poner, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Pablo aquí ha hablado de cosas muy visibles, cosas claras, cosas que se pueden ver y que se pueden escuchar. Mentir, enojarse, robar, hablar mal, pero ahora Pablo termina con el corazón. Pablo empezó con cosas que se ven por afuera, pero ahora va adentro al corazón. De aquí sale todo. Y Pablo dice, primero hay que quitar varias cosas. Amargura. ¿Qué es la amargura? Dijimos que es el resentimiento acumulado. La amargura es esa herida que nunca se sanó. La amargura es esa ofensa que guardaste y se va pudriendo con el tiempo. La amargura es lo que queda cuando en el versículo 26 la ira no se resolvió y la amargura es ese enojo que se fermentó y fue creando veneno. Dice Pablo, quita eso. De que no le hablas a un hermano, ya llevan 3 años sin hablarse. Pablo dice, quita eso. También dice, quita el enojo, esa irritabilidad, esa molestia que nos hace responder mal a otros, sean palabras, acciones, actitudes. Pablo dice, quita la amargura, quita el enojo, quita la ira. La ira es más intensa que el enojo, la ira es explosiva. La ira es como el fuego provocado por el enojo. El enojo es como una chispa, reaccionas, pero ¿qué vas a hacer con eso? Si no lo controlas, se te hace un incendio, eso es la ira.
Pablo dice, quita la amargura, quita el enojo, quita la ira, quita la gritería. Y gritería es literalmente eso, gritar. Alguien que enojado empieza a levantar la voz y empieza a gritar ofensas y empieza a querer intimidar a otros porque habla fuerte, habla enojado, habla gritando. En cualquier área la gritería destruye mucho. Lamentablemente, hermanos, me ha tocado ver iglesias donde la gente llegó a los gritos y causó mucho daño. Una familia donde alguien empieza a gritar fuerte causa mucho daño. Pablo también dice, bueno, quita la gritería, quita la maledicencia. Maledicencia no es tan difícil, es maldecir, decir cosas mal de otras personas, no necesariamente mentiras, porque podrías decir la verdad sobre otros, pero para causar daño. Poder usar tus palabras, como dice Proverbios, como una espada que causa mucho daño a otros. La maledicencia es ese propósito de dañar la reputación de otros, de aplastar a otras personas, de humillar a una persona con las palabras. Y también dice Pablo, y quita toda malicia. Malicia es la más profunda de todas, es la intención de hacer daño. El querer que a otro le pase algo malo, quisiera que lo atropellaran, que se cayera y se quebrara, no sé, un hueso, que lo corrieran de su trabajo. Maledicencia es esa actitud de querer que a otro le vaya muy, muy mal. Y Pablo dice, quítalas todas, y no te quítese toda, porque no hay como un punto medio. Quita unas sí y unas no, todo está podrido, quítalo todo. ¿Y qué pones en su lugar? Benignidad. Antes bien, sed benignos. La palabra benignos te puede traducir como bondadoso o amable. La benignidad es la actitud de buscar el bien de otras personas, tratar con suavidad a las otras personas, no usar tu fuerza para aplastar, sino más bien usar tu fuerza, tu potencial, tus recursos para servir a otras personas. Y Gálatas 5:22 dice que la benignidad es un fruto del Espíritu. Es el tratar con amabilidad, desear el bien de otras personas. Pero también dice antes bien, sed benignos. Eso es lo que ponemos en lugar de enojo, ira, gritería, maledicencia, antes bien somos benignos, misericordiosos unos con otros. Y la palabra misericordioso es interesante. La palabra misericordiosos literalmente significa entrañas tiernas. Es como, antes bien sé de intestinos suaves, de un hígado suave. Como, ¿de qué estás hablando, Pablo? Misericordioso, entonces es esa capacidad de sentir el dolor de otra persona y sentirlo aquí. ¿No se ha conmovido a veces usted, o no sé, cuando éramos novios y esas cosas, no sentía usted aquí algo extraño? Como lo sentí muy profundo. Pablo está diciendo, misericordioso es que ves la tragedia de otra persona y no eres frío ante esa tragedia, no eres duro. Misericordioso, de hecho, es lo opuesto a la insensibilidad que vimos antes, un corazón duro, calloso. Misericordioso es completamente lo contrario. Si podríamos decir, es tener corazón de pollo, que alguien tiene necesidad y lo sientes muy profundo, que alguien tiene un problema, de que alguien, no sé, está pasando por una enfermedad terrible y de corazón quieres ayudar, quieres hacer algo por esas personas. Pablo dice, el hombre nuevo tiene esa actitud, tiene un corazón que siente de manera genuina amor, compasión por otros. Y Pablo casi termina, antes bien, ser misericordiosos unos con otros, benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Y Pablo aquí llega como a la médula de todo. El perdón es una decisión que se toma. Pablo no dice, hey, perdona porque es algo bueno. Y aquí está la razón. Perdona porque Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. ¿Qué es lo que pones? Ser benigno, misericordioso, perdonar. ¿Por qué? Porque Cristo te perdonó a ti y a mí. Pablo no dice perdona porque es lo correcto. Pablo no dice perdona porque tu relación con tu papá va a mejorar si perdonas. Pablo no dice perdona porque
Porque bueno, es fin de año, hay que perdonar, es el día del padre, perdona a tu papá ya, o perdona porque es lo mejor. Pablo dice, perdona porque Dios te perdonó a ti. Y eso lo cambia todo. Porque hermanos, lo que Dios te perdonó a ti no fue algo pequeño. Lo que Dios te perdonó fue una deuda que ningún ser humano jamás podría pagar. Tú y yo éramos realmente rebeldes, descarados en contra de Dios, y te perdonó al costo más alto que puede haber, la vida de su propio Hijo. Y no porque lo mereciéramos, no porque tú y yo hicimos una promesa, Dios, perdóname y voy a cambiar, no. Nos perdonó por su gracia, libremente, completamente en Cristo. Cuando Pablo dice, perdona como Dios te perdonó, piense usted en cualquier persona, cualquier ofensa que hayas recibido en cualquier parte de tu vida, lo que el hermano te hizo a ti, lo que otra persona te hizo a ti, por más real, por más doloroso que sea, no se compara jamás con lo que tú le hiciste a Dios y Dios te perdonó completamente en Cristo. En Mateo 18, y terminamos aquí, Jesús enseñó una parábola de dos deudores. A un hombre le fue perdonada una deuda que no se podía jamás pagar. Y había dos siervos, dice Mateo 18. Uno debía 10,000 talentos. ¿Cuánto es 10,000 talentos? Un talento, un solo talento, equivaldría a unos 20 años del salario de un trabajador común. Un talento, 20 años. Y hay un hombre que debe 10,000 talentos. ¿Sabes cuánto es eso? 200,000 años de salario. Un hombre tendría que comenzar a trabajar desde el día cero que nació y trabajar toda su vida completa sin gastarse ni un solo centavo. Pero tendría que vivir 200,000 años y no podría pagar esa deuda. Jesús escogió 10,000 talentos porque era el número más alto contable en su tiempo. Era una manera de decir, esta deuda no tiene solución humana. Y por otra parte encuentra a uno que debe más o menos el salario de 3 meses. Y ahí está el que se le perdonaron 200,000 años de salario, ahorcando al otro que le debe 3 meses, págame. Y lo mandó a la cárcel. Imagínate qué hombre tan... no sé ni qué palabra usar. Pero después el punto de Jesús es muy fuerte. El que ha recibido el perdón de Dios, hermanos, no puede no perdonar a otros. Y les digo con mucho amor, si usted dice, yo no puedo perdonar a no sé quién, como, ¿no entiendes lo que Cristo te perdonó a ti? Como, ¿cómo funciona tu mente? Lo que Dios te perdonó a ti y a mí era impagable. Y tú no puedes perdonar que alguien te estafó con 100 pesos o que alguien hizo algo contra ti. El Evangelio es la razón del perdón y funciona siempre, siempre, porque no depende cómo me trataron las otras personas, depende de cómo Dios me trató a mí. Y si Él me perdonó a mí, pues ¿quién te crees que eres tú como para no perdonar a otras personas? ¿Cómo se ve la vida del verdadero creyente? ¿Cómo se ve el nuevo hombre? ¿Ha dejado la mentira? ¿Tiene control de su enojo? ¿Trabaja honradamente y usa su salario, sus bienes para ayudar al necesitado? ¿Cuida su lengua? Las actitudes de su corazón son correctas. Y esto no son como requisitos que tengo que cumplir. Esos son frutos de quien se ha despojado del viejo hombre, se ha vestido del nuevo, su mente ha sido y sigue siendo renovada cada día. Y la base, el fundamento de todo es el Evangelio. El Evangelio no solamente es el punto de entrada, pero es el motor para toda la vida cristiana. No vivimos diferente porque queremos ganar algo, vivimos diferente porque nos ha sido dado todo en Cristo. Y si alguien en esta tarde aquí ves esas actitudes, ves la mentira, ves el trabajo y ves que tu trabajo no es honesto, si ves que estás dominado por la ira, si ves que tienes amargura y ves, esto está pasando mucho en mi vida, la mentira es un hábito, el enojo no se resuelve,
Tu boca siempre dice palabras que lastiman, que hieren. La respuesta no está en que te esfuerces más, la respuesta es que corras el día de hoy a Cristo, al Evangelio. Oramos y después Gabriel va a terminar esta reunión. Padre, te agradecemos la nueva vida que nos has dado en Cristo. El día de hoy nos acercamos a ti con confianza. Es verdad, somos pecadores, pero hemos sido perdonados. Nuestra deuda completa de pecado le fue transferida a Jesús. Y Jesús, tú pagaste por nuestros pecados en la cruz y nos has dado tu vida. Pero Padre, la verdad es que nuestra vida en el día a día como que no da evidencia de que realmente somos nuevas personas. Constantemente nos encontramos mintiendo, constantemente nos encontramos con amargura, resentimiento a otras personas. Encontramos que hay personas a quienes no queremos perdonar. Nuestro trabajo no siempre es honesto. Ayúdanos, Dios. Te pido que muestres a cada persona en este lugar la verdadera condición de su alma. Si alguien está engañándose, tratando de portarse bien para ganar tu favor, hazle ver su error. Pero también, Dios, aquellos que hemos recibido todo de ti, pues nuestra vida debe de ser congruente con esa nueva naturaleza. Danos tu fuerza, danos, Espíritu Santo, tu dirección en el día a día. Y gracias, Cristo, en tu precioso nombre oramos. Amén.